Buenas tardes. Bien, hoy tenemos la quinta sesión de este ciclo sobre la relación entre Sevilla y el emperador como consecuencia de su presencia aquí en Sevilla por la boda con la princesa Isabel de Portugal. Hoy, según el programa, toca hablar, comentar qué posibles relaciones podrían existir o qué coincidencias o qué cambios se produjeron en la cultura española, castellana, por la presencia o en relación con la presencia del emperador. Generalmente ha habido dos temas que siempre se han sacado a colación al hablar de la presencia del emperador en Sevilla en esta fecha de este año 1520. Por un lado, el tema de fomentar, potenciar la corriente humanista que ya existía en Sevilla desde mediados del siglo XV, del siglo anterior. Basta citar aquí la figura de Alonso de Palencia o el grupo de clérigos cardenalicios vinculados al humanismo. Y por otro lado también es un tema muy aludido por los estudiosos de la literatura y de la creación literaria, que es la aparición o la introducción de la poesía de origen italiana en la poesía castellana, como consecuencia de la presencia aquí en Sevilla y en Granada de personajes importantes de la cultura italiana. Por tanto, para este tema, para todo el tema de la poesía y lo que significa la poesía, los cambios de la poesía en los comienzos del siglo XVI, viene a hablarnos hoy, en esta tarde, a Juan Montero, que es catedrático de literatura española en la Universidad de Sevilla, que ha especializado, que ha realizado muchos trabajos sobre especialmente la literatura de los siglos XVI y XVII. Perdón por la interrupción. Begoña, ¿a favor de aquí? No, por favor. ¿Ves aquí? Como quiera. Bien, y continúo. Juan Montero, que es especialista, ha especializado en sus trabajos sobre la literatura castellana en los siglos XVI y XVII y que ha puesto de relieve en numerosos trabajos, en libros y en artículos y publicaciones. Además, hay una anécdota, un hecho curioso, y es que uno de sus temas al que ha dedicado bastantes trabajos es la figura del poeta Jorge de Montemayor. Y hay una cierta, o por lo menos desde cierto punto de vista, una cierta conexión entre ese autor, y por tanto su investigador, y esta casa, porque uno de los trabajos de Jorge de Montemayor, los 7 libros de la Diana, hay un relato en el que algunos autores consideran que esos personajes que aparecen en ese relato de la Diana están representados en los tondos que decoran los arcos del patio de esta casa. No sé si eso es cierto o no, pero en fin, se ha establecido esa relación entre la Diana de Montemayor y este patio de esta capilla. Bien, en cualquier caso, le cedo la palabra a Juan Montero para que precisamente nos hable de la poesía castellana en estos primer tercio del siglo XVI. Cuando quiera la palabra. Muchas gracias, Antonio, por esta cariñosa presentación. Yo, la verdad, que cuando vengo al patio miro y busco esas imágenes de la Diana, pero todavía me cuesta encontrarlas, ¿no? Espero encontrarlas algún día. Bueno, bien, vamos a hacer este pequeño recorrido. Esto va a ser realmente lo que se llama una charla, porque como ven, lo que les traigo son unos textos, unas imágenes, y a partir de ello pues voy a intentar exponer algunas ideas que desde luego no son nuevas, no son innovadoras, sino simplemente pues recordar lo que se sabe, o algo de lo que se sabe sobre esta cuestión apasionante que es la
marcha de la poesía española en tiempos de Carlos V. Empezamos aquí con la medalla conmemorativa de la coronación en Bolonia en 1530. Y bueno, ya que el motivo de este ciclo de conferencias es el centenario de la boda imperial, pues vamos a partir para esta charla, digo, de 4 personajes que son todos ilustres representantes de las letras renacentistas, que pudieron participar o estar presentes, quiero decir, en la boda imperial. De 3 de ellos lo podemos afirmar sin ningún género de duda: Castiglione, legado papal, Navallero, embajador de Venecia, Juan Moscán, sabemos que estuvo aquí, y Garcilaso de la Vega, del que no tenemos constancia documental de su presencia en Sevilla en abril de abril de 1526, pero que por su condición de continuo y gentilhombre del emperador, pues muy probablemente también estuvo, ¿verdad? Estos 4 nombres los vamos a encontrar proyectados, reunidos luego en 2 libros importantes en la trayectoria de las letras españolas del Renacimiento. El primero de ellos es la traducción del Cortesano de Castiglione, que hace Juan Moscán y que se publica en Barcelona en 1534, y que lleva un prólogo de Garcilaso de la Vega. El escudo imperial en la cubierta. El segundo libro, también con su escudo imperial, es la obra, digamos, que encarna, digamos, materializa la renovación poética que arranca en 1526. En 1526 se inicia o arranca un proceso de renovación de la poesía española en un sendero que llamamos habitualmente italianizante, para entendernos, pero esa marcha, digamos, que cristaliza de una manera definitiva cuando en 1543, nuevamente en Barcelona, y nuevamente con el escudo imperial en la portada del libro, se publican las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega, 1543. Es un volumen dividido en 4 partes, como sabrán los presentes. Las 3 primeras corresponden a la poesía de Boscán en sus diversas modalidades. La última, la 4ª, el Nuevo Testamento, como se decía, siempre recordado, añorado Alberto Blecua, el Nuevo Testamento, el libro 4, la poesía de Garcilaso. Bien. Volveremos sobre este libro, porque tiene alguna sorpresa. La cuestión es digamos, que voy a tomar como asunto que les dé unidad a esta intervención, tiene que ver con uno de los grandes tópicos de la cultura renacentista que viene de antes, pero que cobra vigencia particular en la cultura renacentista, que es el de la convivencia entre las armas y las letras. El propio Castiglione, en el libro de cuya traducción española acabamos de ver, hecha por Boscán, lo afirmaba diciendo, y lo leemos por la traducción de Boscán, y tengo, por cierto, en su retrato del cortesano ideal, ¿verdad? Haciendo el retrato del cortesano ideal, dice Castiglione, digo que en palabras de Boscán ahora, y tengo por cierto que a nadie conviene más la doctrina, o sea, las letras, que a un caballero que ande en cosas de guerra. Y por eso estas 2 cualidades, asidas y ayudadas la una con la otra, quiero que se hallen en nuestros cortesanos. Armas y letras deben adornar, digamos, al cortesano ideal o perfecto. Y ese tópico, bueno, pues se proyecta luego en los textos literarios, lógicamente, en otros textos literarios españoles, lógicamente, y en particular siempre se suele recordar a este respecto el último verso de una de las octavas preliminares
introducción de la égloga tercera de Garcilaso, ¿no? Cuando Garcilaso dice que ha compuesto este poema tomando ora la espada, ora la pluma. Que es un verso que, claro, sacado de contexto, sacado de ese marco en el que aparece, en la égloga tercera, pues se puede interpretar en el mismo sentido que acabamos de leer en Castiglione, pero que en realidad en el contexto tiene un sentido diferente. Garcilaso no está proclamando esa perfecta, en realidad no está proclamando esa perfecta unidad de las armas y las letras, sino más bien se está quejando de que no ha podido dedicar al poema el otium, el tiempo creativo necesario, porque lo reclamaba el negotium, lo reclamaban las empresas guerreras del emperador. Así que más bien lo que tenemos ahí es una tensión entre esos dos componentes de la polaridad, armas y letras. Pero bueno, eso es lo que vamos a ir viendo de alguna manera en los textos que siguen también, ¿no? En 1940 se publicó una antología bastante conocida en su momento, bastante difundida, con el título Poesía heroica del Imperio, en 2 volúmenes. Los editores, los recopiladores y editores de este volumen, de estos 2 volúmenes, eran Luis Rosales y Luis Felipe Vivanco. El prólogo del tomo primero lo escribe Vivanco, y en él habla de este asunto de las armas y las letras, y lo hace en referencia a un grupo de poetas que ya la historiografía empezaba a denominar primera generación, ¿no? de la poesía española del Renacimiento, primera generación petrarquista, etc. Bueno, hay una primera generación, dice Vivanco, a la que podríamos llamar los poetas del séquito del emperador, porque en unidad de vocación viva y humana de las armas y de las letras, todos ellos, Garcilaso, Hurtado de Mendoza, Acuña, Cetina, han militado bajo sus banderas y se han encontrado en ocasiones memorables más o menos cerca de su persona. Y es cierto, muchos de estos poetas efectivamente pues fueron lo que se suele decir poetas soldados, así que tomaron la pluma y la espada en diferentes ocasiones de su vida, ¿no? Luego sigue el texto de Vivanco recordando la participación de Garcilaso en las campañas militares del emperador, y luego pasa a Boscán. Y de Boscán, ¿qué puede decir? Pues dice, Juan Boscán ni en su vida ni en su obra poética se parece en nada a su amigo Garcilaso. Al buen burgués de Barcelona, ni siquiera la muerte temprana y fabulosa de éste logra arrancarle un verso valiente y vigoroso. Tampoco es don Diego Hurtado de Mendoza poeta de voz levantada en honor de las glorias militares de su tiempo. Con lo cual empezamos a tener la impresión de que esa unidad de vocación viva y humana de las armas y de las letras pues, es una frase un poquito hiperbólica, ¿no? La que hace Vivanco ahí. Son poetas soldados, no cabe duda, pero la relación entre armas y letras la viven de una forma que no corresponde exactamente a lo que parece significar la frase. Bueno, vamos a ver si por medio de los textos llegamos a alguna conclusión sobre todo esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar por ver el primer texto de Boscán, que como ven ya Vivanco lo declara bastante alejado de este ideal, ¿no? De la poesía heroica, en el fondo, es lo que está diciendo. Y efectivamente tenemos ahí unos versos en la primera hoja del cuadernillo de Boscán, sacados de la epístola que escribió a don Diego Hurtado de Mendoza. Bien. Pues en esos versos aparece ese espíritu del buen burgués que dice Vivanco de Boscán, ¿no? Cuando efectivamente habla de la guerra en términos
muy poco heroicos. Está hablando en esta epístola de las pasiones que pueden alterar el ánimo y en ese contexto dice, si con estas pasiones de la ambición, de la riqueza, del poder, si con esto se envuelven las lanzadas, las muertes entre hermanos y parientes, y de reyes las guerras guerreadas, huyan de mí los tales accidentes, huyan de mí riquezas poderosas, si son causa de mil males presentes. Déjenme estar contento entre mis cosas, comiendo en compañía mansamente, comidas que no sean sospechosas. Conmigo y mi mujer sabrosamente esté, y alguna vez me pida celos, con tal que me los pida blandamente. Comamos y bebamos sin recelos, la mesa de muchachos rodeada, muchachos que nos hagan ser abuelos. Eso es lo que dice Boscan sobre la guerra. Bien, claro, no hay que dejarse engañar de todas maneras. Aquí hay un género literario y Boscan se adapta a ese género literario. El género literario es la epístola horaciana, la epístola familiar, entre amigos, que hablan de cosas personales y de asuntos de filosofía moral. Entonces, ese género propicia exponer una filosofía como esta. De que no podemos leer el texto sin el contexto genérico. Y el contexto genérico, efectivamente, es el de una poesía que no exalta el heroísmo, sino más bien lo cotidiano. La dorada medianía, la vida regida por principios estoico-epicúreos. Entonces, claro, eso es lo que se refleja en el texto, ¿no? Y si dejamos a Boscan y nos vamos con Hurtado de Mendoza, esta es la pequeña sorpresa que nos guarda el libro de 1543, porque en ese libro, de las obras de Boscan y algunas de Garcilaso de la Vega, pero no hay dos poetas, hay tres en ese libro. Porque también hay un poema, una epístola de Hurtado de Mendoza dirigida a Boscan. Y la respuesta de Boscan, de la que acabo de entresacar estos versos. Así que son tres los poetas que hay en este libro. El tercero, aunque no aparece su nombre en la cubierta, en la portada, perdón, es Diego Hurtado de Mendoza, del que se ofrecen tres presuntas imágenes que sí, efectivamente, también participó en la vida política y militar de su época. Sobre todo se le recuerda como embajador en Venecia. O sea, digamos que fue su responsabilidad así más significativa. Fue desde 1539 hasta 1553. Y al mismo tiempo se ocupaba de otros asuntos en Italia, no solo desde Venecia, se ocupaba de otros asuntos, ¿no? Antonio Prieto, el gran estudioso de la literatura española, pues, y autor, novelista, le ha dedicado a la figura de Hurtado de Mendoza una novela precisamente titulada El embajador, ¿no? En la que recrea su vida realmente novelesca en la Italia de la época. Este paso por la Italia de la época es una experiencia generacional, como la participación en las campañas y en las empresas político-militares del emperador, ¿no? Es la experiencia generacional que le da, según decían los estudiosos que hablaban, ¿no?, de este grupo de poetas como una generación, ¿no? Pues la experiencia generacional y de formación que le da unidad al grupo. En particular, recuerdo el conocido trabajo del gran estudioso Alonso Zamora Vicente, en la lección inaugural del curso de la Universidad de Santiago de Compostela de 1945, presentó una lección titulada Sobre Petrarquismo, donde hablaba de todo esto, ¿no?, de esta manera de acercarse a este grupo de poetas como la generación de los poetas soldados vinculados al emperador, ¿no? Bien, pues Hurtado de Mendoza, este texto ya es un poco largo para leerlo completo,
en esta carta a don Luis de Ávila y Zúñiga, probablemente escrita en 1541, el corresponsal era una persona importante en ese momento, era de Plasencia y era militar, consejero de Estado, incluso coronista, llegó a escribir un comentario de la guerra de Alemania y dicen que también otro perdido sobre la campaña de Túnez, de la que vamos a hablar luego en esta charla, de 1535, pues ahí lo que hace Hurtado de Mendoza es dar una referencia también distante, incluso crítica y humorística. Hay mucho humorismo en la obra de Hurtado de Mendoza, hay una faceta humorista muy importante, ¿no? Y satírica. Bueno, pues una visión satírica y humorista de su condición de embajador y de la relación que esa condición de embajador le supone con los poderes, digamos, con el poder, ¿no? De la monarquía. Destaco, por ejemplo, en el cuarto terceto, o embajadores finos majaderos, que si los reyes quieren engañar, comienzan por nosotros los primeros. Los primeros que no se enteran de lo que el rey realmente piensa y quiere hacer son los propios embajadores, ¿no? Entonces habla ahí un poco de esa incertidumbre del embajador, que si acierta, no acierta con lo que se le encomienda, la reprimenda que puede llegarle si no hace las cosas al gusto. En fin, es un poco la queja, ¿no? También al estilo de la que hemos leído en la carta anterior, de las complicaciones que supone implicarse en toda esta maquinaria del poder, ¿no? Y termina el fragmento que he seleccionado, que es el que da arranque a la epístola, termina con: oh putos de nosotros, que vivimos los años 7 y 7 arrepentidos, y nos hacen merced cuando salimos. Nos hacen merced, nos hacen un favor cuando por fin nos quitan de esta tarea, ¿no? Nuevamente, la perspectiva de la que aborda el asunto Hurtado de Mendoza, pues se sale de esa, podemos llamar, la visión heroica, ¿no? Pero nuevamente insisto, es lo que pide este género poético, ¿no? Es lo que pide este género poético. El hecho es que, claro, podían haber escrito en otros géneros poéticos, tanto Boscán como Hurtado de Mendoza. No lo hicieron, ¿no? Sí hay una correspondencia, digamos, de Hurtado de Mendoza como embajador y todo esto, que Clara María creo que lo ha trabajado, ¿no? Y ahí sí que realmente vemos la faceta del embajador implicado en todos los asuntos políticos que le conciernen, ¿no? Pero en su poesía no, ¿verdad? Bueno, aquí salen los dos miembros de la familia de Álvarez de Toledo, duque de Alba, los duques de Alba, porque tienen mucha relación con Garcilaso. Garcilaso es el autor al que voy a referirme ahora brevemente, bueno, con un poco más de extensión que los otros, porque tiene más enjundia, digamos, su obra poética en relación con el tema que estamos planteando, de las almas y las letras. Garcilaso, desde muy joven, inició una carrera al servicio del emperador. Cuando la guerra de las comunidades, la familia de Garcilaso de la Vega, que pertenecía a la aristocracia local toledana, se dividió. Su hermano mayor, Pedro Laso, pues, fue comunero, mientras que Garcilaso se decantó por favorecer al emperador, al rey. Y eso causó la división en la familia, pero Garcilaso ya inició ahí su carrera, digamos, al servicio de Carlos, ¿no? Fue nombrado contino de la Guardia Real, gentilhombre, caballero de Santiago. Por cierto, en la ceremonia de caballero de Santiago, su padrino, digamos, fue Pedro de Toledo, con el que luego va a tener una relación importante en Nápoles. Cuando llegó Pedro de Toledo a ser virrey de Nápoles, y siguió participando en actividades diplomáticas y militares al lado del emperador.
Hay un momento, sin embargo, en la biografía de Garcilaso en que esta buena conexión se rompe con Carlos V, ¿no? Ese momento es 1531 y la circunstancia que favorece o que causa ese distanciamiento, esa ruptura, es que Garcilaso asistió como testigo a la boda de un sobrino suyo, en Ávila, que se llamaba como él, con la jovencísima heredera de los duques de Alburquerque. Y esta boda, la familia de la niña, porque era prácticamente una niña, se opuso a ella y se dirigió a Isabel de Portugal. Se dirigió a Isabel de Portugal para que la boda se impidiera. Y efectivamente, pues, la decisión fue que esa boda no se podía celebrar. Y sin embargo, se celebró y Garcilaso estuvo presente como testigo, ¿no? Y eso, pues, le va a hacer caer en desgracia cuando en 1532 se dirige en compañía de Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, desde creo que el año anterior. Aquí está la fecha de nacimiento, pero la fecha de heredar el título creo que fue el año anterior, a 1531 sería entonces. Cuando se dirige en compañía del duque de Alba a tierras de la Europa central, donde Carlos V preparaba la defensa de Viena contra la amenaza del Imperio Otomano, al llegar allí, pues Garcilaso se ve confinado en una isla del Danubio, cerca de Ratisbona, porque como castigo por este asunto de la boda, ¿no? Y en ese momento Garcilaso, ese momento de destierro, Garcilaso lo refleja en uno de sus poemas más conocidos, la canción tercera, de la que he seleccionado 3 de las 5 estancias que la componen. No vamos a leerla en tal detalle, con todo detalle, porque sería demasiado largo. Pero bueno, es un texto interesante porque en él Garcilaso, identificándose en su condición de poeta desterrado, con modelos clásicos sin duda, ¿no? Como el Ovidio que escribe de su destierro en los confines orientales del imperio, ¿no? Identificándose con esa condición de poeta desterrado, pues expresa su queja, su sentimiento de pena por el destierro, y expresa también su temor a morir en ese destierro. Pero, ¿por qué? ¿En qué se concreta ese temor a morir durante el destierro? A que se malinterprete cuál es la causa de su muerte. Porque jugando con la reticencia y los dobles sentidos, lo que parece que quiere decir Garcilaso en todo momento es que si muere en el destierro será a causa del amor. No, a causa del amor. Pero todo eso dicho de una forma bastante elusiva y que podría tener más de un sentido. Por ejemplo, el final de la primera estancia. O la segunda parte de la primera estancia. Tengo sola una pena si muero desterrado y en tanta desventura, que piensen por ventura que juntos tantos males me han llevado, y sé yo bien que muero por solo aquello que morir espero. Y ese morir que espera es por el amor. Naturalmente es una figura literaria, es un tópico literario este morir de amor. Pero volvemos a lo de antes, es decir, Garcilaso se está identificando con una tradición poética, que es una tradición eminentemente lírica. Una tradición que podemos relacionar con los poetas elegíacos latinos. Y estos poetas elegíacos latinos no eligen, o proclaman en sus versos precisamente, que no van a dedicarse a cantar las armas, sino las penas causadas por el amor. No cantan las victorias militares, pero sí se presentan ellos como seguidores de la militia amoris. Esa es su verdadera guerra, la militia amoris, la guerra del amor. Y sé yo bien que muero por solo aquello que morir. Sí, entonces, insisto, no estoy diciendo que Garcilaso no sea
sea un poeta salvado, lo es. No estoy diciendo que Garcilaso no cumpliese con sus obligaciones como caballero y que tiene una carrera militar. Las cumplió con creces, de hecho murió en combate. Garcilaso murió en combate. Lo que estoy diciendo es que cuando coge la pluma, su mente no se ubica, digamos, o no enfoca la cuestión de escribir poesía para cantar las victorias imperiales, sino que prefiere otra orientación poética, la de cantar como poeta lírico las penas amorosas. Y algunos textos que vienen a continuación así nos permiten confirmarlo, ¿no? Por ejemplo, la famosa campaña de Túnez de 1535, el verano de 1535, ¿no? Pues allí fue herido Garcilaso. Estuvo allí en la compañía del duque de Alba y fue herido. Desde allí, y esa circunstancia, recordad que Garcilaso estos años está en Nápoles. Está en Nápoles porque el confinamiento en el Danubio duró unos meses. Los buenos oficios de los Álvarez de Toledo lo sacan de Nápoles, perdón, de la isla esta del Danubio, y lo llevan a Nápoles, donde Pedro de Toledo, el que lo hizo caballero de Santiago, es ahora virrey. Pues bien, Garcilaso se va a Nápoles, entra en ese ambiente espléndido del humanismo napolitano, pero su estancia coincide con que Carlos V se desplaza hasta Nápoles y desde allí organiza una expedición contra Túnez, para ver si podía poner coto a la amenaza que representaban Barbarroja y toda la piratería, ¿no?, norteafricana, con el apoyo del Imperio Otomano. En fin, Garcilaso participa en esa campaña y es herido en ella. Pero cuando escribe sobre su experiencia en esa campaña, lo que va a hacer es nuevamente poner el amor por delante de la guerra. Si leemos el soneto 33 que toco aquí se muere, que escribe a Boscán de la Goleta, fuerte, plaza fuerte que fue asaltada por las tropas españolas, pues sí, habla efectivamente del contexto, ¿no? Y el contexto menciona ese entorno, ese contexto, esos combates tunecinos, ¿no? Buscan las armas y el furor de Marte, que con su propia fuerza el africano suelo regando, hacen que el romano imperio reverdezca en esta parte. Y él es consciente de la trascendencia histórica, que además toda la propaganda que en ese momento, porque habría que hablar, tenemos estos poetas, pero luego hay otros poetas no tan buenos, no tan importantes, o españoles por lo menos, que realmente hacían poesía de propaganda, en pliegos sueltos, en relaciones, y desde Italia poetas también de buena calidad, que entonces crean toda en torno a la campaña de Túnez, evocan todo el recuerdo de las campañas de escipismo africano contra Cartago, ¿no? Entonces todo ese trasfondo está aquí. Hacen que el romano imperio reverdezca en esta parte. Bueno, pues las armas y el furor de Marte han reducido a la memoria el arte y el antiguo valor italiano. Es decir, los españoles están como superando, ¿no?, lo que habían hecho los propios romanos, por cuya fuerza y valerosa mano África se aterró de parte a parte. Aquí donde el romano encendimiento, donde el fuego y la llama licenciosa, impetuosa, solo el nombre dejaron a Cartago. Hasta ahí las armas. Pero ¿qué dice al final? Vuelve y revuelve, amor, mi pensamiento.
hiere y enciende el alma temerosa, y en llanto y en ceniza me deshago. Así que al final, sí, todo esto en el marco de la guerra, pero mi gran preocupación como poeta, es el amor. Bueno, y el soneto que sigue prácticamente nos llevaría a la misma conclusión. Garcilaso fue herido, como digo, en el asalto de la goleta, 2 heridas, una en el brazo y otra en la boca. Entonces, ¿pero qué es lo que dice Garcilaso sobre esas heridas? Dice, estas heridas me las han causado los enemigos, pero el verdadero responsable de estas heridas es el amor, que quiere herirme en la boca para que yo no pueda hablar contra él. Y al final, las heridas se desplazan de ese plano militar al plano amoroso nuevamente, ¿no? Y es que, ya digo, la referencia a la cuestión militar en Garcilaso, pues suelen ir supeditadas a la vivencia amorosa o aparecen en un contexto más bien crítico. Pasamos a la hoja siguiente, donde tenemos 2 fragmentos de las 2 elegías de Garcilaso, la que escribió al duque de Alba por la muerte de su hermano don Bernardino de Toledo, que murió después de la campaña de Túnez, de regreso de la campaña de Túnez, murió en Sicilia, y la otra que le escribe a Boscán, aparentemente también desde Trapani, en Sicilia, después de la campaña de Túnez de 1535. En las 2 habla de la guerra en términos, como digo, más bien críticos y distantes. Por ejemplo, hablando con el duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, ¿verdad?, al que le dirige esta epístola, esta elegía, consolatoria, ¿no?, tratando de consolarlo por la muerte de su hermano, pues en este fragmento concretamente leemos: ¿a quién ya de nosotros el exceso de guerra, de peligros y destierro no toca y no ha cansado el gran proceso? ¿Quién no vio de esparcir su sangre al hierro del enemigo? ¿Quién no vio su vida perder 1000 veces y escapar por hierro? ¿De cuántos queda y quedará perdida la casa, la mujer y la memoria, y de otros la hacienda despendida? Este verso no le gustó a Herrera, ¿eh? Parece que le pareció que era como rebajarse a cosas materiales, ¿no? Después de nombrar la casa, la mujer, la memoria, la hacienda. ¿Qué se saca de aquesto? ¿Alguna gloria? ¿Algunos premios o agradecimiento? Sabrá lo que leyere nuestra historia. Veráse allí que como polvo al viento, así se desjará nuestra fatiga ante quien se endereza nuestro intento. ¿Ante quién? Este quién es un poquito ambiguo, porque quién en la época puede referirse a persona o a cosa. No necesariamente se refiere quién a persona. Con lo cual, quién se podría referir al viento, por ejemplo. O también puede ser una alusión, dicen algunos editores, al propio emperador. Pero ya digo, el verso es ambiguo. En cualquier caso, el pasaje es claramente expresivo de este distanciamiento con respecto a las continuas guerras que la política imperial implicaba, ¿no? Vuelvo a lo de antes. Es un poema consolatorio al duque de Alba porque su hermano ha muerto. Bueno, en ese contexto puede entenderse nuevamente que la queja acerca de la guerra y sus desastres, recordar a Goya, ¿no? Pero también podría haber escrito con otro enfoque. Elige este, precisamente, ¿no? Y en la elegía a Boscán, ya digo, cuya circunstancia es parecida, se tiene como trasfondo la campaña de Túnez, también empieza con esas evocaciones, referencias clásicas, ¿no? Recordando al Anquises, padre de Eneas, que según Virgilio está enterrado
dice en la isla, ¿no? Está enterrado allí en ese lugar de Sicilia, debajo de la seña esclarecida de César africano. Y toda una campaña en estos años para hablar de Carlos V como César africano, reverdeciendo, recordando, como decía antes, la campaña de Escipión africano contra Cartago, ¿no? Bueno, pues los versos que siguen los dedica Garcilaso a hablar de la actitud que ve él en quienes participan en la guerra. Y distingue con dos grupos. Unos que claramente lo hacen movidos por el afán de Medro, de ganancia. Muriendo por coger de la fatiga el fruto que con el sudor sembramos. Esos son unos. Y luego hay otros que son peores, porque son hipócritas, que pretenden que no les interesa el Medro, pero que en realidad, en el fondo, se mueven por lo mismo que estos otros. Y él dice que no se identifica con ninguno de los dos grupos. Yo, las últimas 3 estrofas, yo voy por medio, elijo un justo medio. Ni claramente me manifiesto como alguien que busca el Medro, ni tampoco niego que la ganancia también es un objetivo legítimo, ¿no? Yo voy por medio, el justo medio aristotélico, porque nunca tanto quise obligarme a procurar hacienda que un poco más que aquellos me levanto. Es decir, no soy como aquellos que solo aspiran al Medro. Ni voy tampoco por la estrecha senda, esto es irónico, la estrecha senda es la senda de la virtud, ¿no? Para los lectores de Horacio estaba claro que es la senda de la virtud. Pero aquí lo dice irónicamente, son esos hipócritas que fingen ser virtuosos, que guerrean por amor al arte, digamos, ¿no? Pero que en el fondo de sus conciencias saben que lo hacen por el Medro también, ¿no? Ni voy tampoco por la estrecha senda de los que, cierto, con seguridad, sé que a la otra vía, a la vía de los anteriores, vuelven de noche al caminar la rienda. Mas ¿dónde me llevó la pluma mía? Que a sátira me voy mi paso a paso y aquesta que os escribo es elegida. El propio Garcilaso se da cuenta de que ha derivado hacia un terreno satírico y hace esta corrección de la propia marcha de su poema en uno de los momentos más geniales, digamos, de los muchos que hay en la poesía de Garcilaso. En realidad Garcilaso, la única vez que cantó las hazañas militares fue a propósito de Fernando Álvarez de Toledo. O sea, de una forma explícita y sin doblez, digamos, sin ambigüedades o sin reticencia. Fue a propósito de Fernando Álvarez de Toledo en la égloga segunda. De las 3 églogas, la segunda es una égloga en la que hay una parte muy extensa e importante del poema que es un panegírico de la casa de Alba. Evidentemente allí Garcilaso es la única vez, digamos, que se convierte un poco en poeta áulico, el poeta al servicio de su protector. Bueno, en la égloga primera y la tercera hay dedicatorias a don Pedro y a su esposa. La primera a don Pedro, la segunda a su esposa, doña María Osorio Pimentel. Pero claramente esa función de cantar, de ser el panegírico de su protector es en la égloga segunda cuando hace ese elogio de los diferentes duques de Alba y especialmente de su contemporáneo, don Fernando Álvarez de Toledo. Y en ese contexto menciona 5 veces al César, o sea, a Carlos V. Pero en ese contexto, en el contexto de principalmente en el caso de don Fernando Álvarez de Toledo, que luego será conocido como el Gran Duque de Alba, lo que hace Garcilaso es contar contar en verso cómo acude a la llamada del emperador para la defensa de Viena contra la amenaza de los turcos. Y Garcilaso iba en su compañía, como dijimos antes, ¿no? Entonces, en ese marco es donde menciona 5 veces a Carlos V como César. Concretamente en uno de los versos
lo llama Carlo César Triunfante. Carlo César Triunfante. Y él, digo, es el único de los poemas garcilasianos en el que hay ese explícito elogio de la vida militar de alguien, en concreto de don Fernando Álvarez de Toledo. Por ir terminando con Garcilaso, he traído también un texto muy interesante que es la segunda de sus Odas Lapinas, porque Garcilaso es un poeta tiene formación humanista, poeta humanista podemos decir, y que escribe poesía latina. Y por lo que dicen los expertos, que yo no lo soy, lo escribe muy bien. Un buen poeta neolatino, ¿no? Como se dice. Entonces, esta segunda oda, que también es de 1535, toda esta producción en torno a la campaña de Túnez, está dirigida a Ginés de Sepúlveda, ¿no? Ginés de Sepúlveda, que acababa de publicar por esas fechas su Demócrates Primus, que es un tratado en el que defiende el empleo de las armas en defensa de la religión. Las armas en defensa, la guerra justa es la que se emplea en defensa de la religión, ¿no? Entonces, a ese personaje le dirige esta oda, al estilo horaciano. Entonces, yo les he traído el texto tal como lo edita Bienvenido Morros en su conocida edición de Garcilaso de la Vega, con sus notas y todo, con su traducción para facilitar la lectura. Y tiene dos partes el poema. En la primera parte, que llega hasta el verso las esposas, ¿dónde están las esposas? Sí, más o menos, son las 4 o 5 primeras esposas. En la primera parte hay una representación de Carlos como héroe guerrero, algo que no hemos visto en la poesía en lengua castellana de Garcilaso, ¿no? Bueno, sí, hay menciones de sarafricano, pero una representación de Carlos como héroe guerrero, y precisamente en ese contexto de las campañas del norte de África, ¿no? Y si seguimos la traducción, se le presenta como un rey intrépido y piadoso, que montado en un caballo ornado de manchas ataca, ¿no? En su mano la lanza. Nos recuerda la famosa representación de Tiziano, que me parece que no he puesto yo aquí, ¿no? O sí, no lo he puesto. Lo representa entonces como guerrero, a caballo, con la lanza en ristre, lo califica como belicoso, lo compara con un cruel león. Leo, Saebus Leo, un cruel león que persigue, dice la traducción, ya estoy en la segunda página del texto, que persigue a las mansas fieras en los bosques, además referencias para el norte de África, Masilia o de Numidia. Persigue a las mansas, dice la traducción, mansas fieras. Si vamos al texto latino, en el verso 20, imbelles. Es decir, mi caso latín no me engaña, quiere decir inermes, es decir, inadecuadas para la guerra. Inermes. Sí, claro, esa comparación de Carlos V con un fiero o cruel, sabemos, cruel león que ataca fieras inermes, no deja de ser muy favorable finalmente, ¿no? Y si pasamos ya a la segunda parte de la oda, el poeta ahora cede la palabra a las esposas norteafricanas que sufren el ataque de este león cruel, ¿no? Y claro, las esposas expresan su queja, apartaos de las armas, dicen, y los encuentros nefastos con el César, pues son desiguales la fuerza, pues murió, y ahora, fíjense, explica la etimología de César, que es algo discutido, pero emplea una de las hipótesis. La etimología de César viene de la muerte por cesárea. Sí, la mujer
que muere en el parto a consecuencia de la cesárea. Y había la idea de que quien había nacido por cesárea, pues estaba como, digamos, destinado a la crueldad. Si quieren, todo lo mítica entonces, claro, resulta que el César se le vuelve a asociar con la crueldad. Mediante esta etimología, que no sé lo que tiene de falsa, de imaginativa, pero que circulaba, y Garcilaso la conoce, ¿no? Por eso dice al final, este es el linaje del César, de ahí viene su gozo por nuevas muertes. Nuevamente, una visión negativa de la guerra. Nuevamente. Lo que hace, vuelvo a repetirlo, ¿qué significa esto? Significa simplemente que Garcilaso se sitúa, en una tradición poética que no es la épica y el canto de la guerra, sino justamente una tradición poética en la que lo que se canta son otros valores. Esa es su elección como poeta. Como soldado dio su vida por el emperador. Murió, como ustedes saben, realmente en una escaramuza, en una torre durante aquella fortaleza en Provenza, donde fue mal herido, y la consecuencia de las heridas que recibió allí, pues murió poco después en Niza. O sea que, como persona histórica, Garcilaso dio su vida como soldado. Sin embargo, como poeta, la guerra no representa los valores que él quiere cantar, porque él elige una tradición de poesía lírica, sencillamente. Aquí, si acaso, podríamos ver la tradición de las odas civiles de Horacio en este poema, pero eso no le lleva a exaltar la guerra y las armas, sino más bien a presentar la destrucción que causa, ¿no? Bueno, me temo que el pobre Gutiérrez de Cetina lo voy a dejar, pero bueno, que además, estando aquí de hoy a lo mejor, hablar de Gutiérrez de Cetina sería un atrevimiento enorme por mi parte. En general, hablar de poesía de Renacimiento, pero especialmente si lo hago de Gutiérrez de Cetina. Como veo que ya llevo casi 50 minutos, que me he puesto el cronómetro para no despistarme, pues el pobre Cetina va a pagar el pato de mi no haber organizado bien el tiempo de la exposición. Porque sí quiero dedicar, no es poeta sevillano, como ustedes saben de sobra, ¿no? Pero sí quiero dedicarle un poquito de tiempo a Hernando de Acuña, porque es un caso verdaderamente interesante y curioso, ¿no? El de este poeta vallisoletano, 1518, que muere en Granada en 1580, ¿no? Bueno, él hizo una vida de soldado al servicio del emperador, diríamos que incluso más intensa que todos los que hemos mencionado hasta ahora. Estuvo combatiendo al lado de Carlos V, pero bueno, al máximo. Fíjense, tengo aquí diferentes empresas. En 1534 cayó prisionero de los franceses, de la guerra hispano-francesa en suelo italiano. En 1544 cayó prisionero de los franceses en el Piamonte y durante 4 meses estuvo preso en Narbona. Para que se vea la confianza que tenía el emperador en él. Durante las campañas contra la Liga de Esmalcalda, ya estamos hablando de 1546, 1547, fue, después de la victoria de Mühlberg, fue este poeta el encargado de custodiar al duque Mauricio de Sajonia, viéndose obligado a seguir al emperador junto con su cautivo durante casi 4 años. Es una persona que está muy cerca del emperador y que participa en todas sus campañas, en las principales campañas militares, ¿no? Y en él sí encontramos una poesía más volcada, diríamos, a la valoración de las empresas positivas y favorables de las empresas militares del imperio.
Este poeta murió sin publicar sus versos, pero sí, con las noticias que tenemos, preparó bastante los materiales que quería incluir en su libro, ¿no? La primera edición ya es póstuma, 1591, varias poesías, ¿no? En esa edición él había previsto dedicar el libro a Carlos. Y de hecho, el poema preliminar lo tienen ahí en la primera hoja, a su majestad. Indictísimo César, cuyo nombre el del antiguo Carlos ha renovado. Evocando Carlomagno, toda la idea que en el fondo tiene raíces medievales, aunque es una idea luego remozada por los erasmistas y por la diplomacia de Carlos V, la idea del imperio como universitas cristiana, ¿no? El imperio se convierta en, la cristiandad tenga una cabeza política, el emperador, una cabeza religiosa, el papa. Y ese papel lo reivindica, ya digo que es una idea que viene de trasfondo medieval, lo reivindica sin duda el entorno cultural de Carlos V en este momento, ¿no? Y él se suma, ¿no? Acuña está vinculado a esa idea, ¿no? Invictísimo César, cuyo nombre es del antiguo Carlomagno ha renovado. Ahí habla del dichoso siglo, ¿no? El imperio romano renace en Carlos, ¿no? Él es el sostén de la cristiandad, ¿no? Todo eso se lo dice, en esas dos octavas que tenemos ahí a su majestad, ¿no? Aunque termina curiosamente hablando de Carlos como César humano humanamente, que reciba lo que le ofrece, esta poesía que le ofrece, como César humano humanamente. Y es que precisamente después de Mühlberg, después de la victoria de Mühlberg en 1547 contra los príncipes alemanes protestantes, la propaganda de Carlos V lo que pretende es presentarlo como un príncipe humano, precisamente. Un príncipe humano que ha conseguido la paz entre los cristianos. Duró poco, pero en ese momento es el esfuerzo, digamos, propagandístico, se dirige en esa línea, ¿no? Por eso el soneto que está encima, al Rey Nuestro Señor, se ha vinculado habitualmente con Carlos V. Aunque investigaciones, bueno, ya no tan recientes, pero posteriores, defienden que en realidad ese poema, que es emblemático, digamos, de esta defensa de la España imperial, este poema se escribió no pensando en Carlos V y sus campañas, sino en Felipe II y la batalla de Lepanto. Pero es un poema, como digo, emblemático, merece la pena leerlo porque recuerda perfectamente esa idea de la monarquía católica universal que había servido de sostén ideológico de la política imperial, ¿no? Ya se acerca, Señor, ya es llegada la edad gloriosa en que promete el cielo una grey y un pastor, imágenes pacíficas, grey, pastor, y un pastor solo en el suelo, por suerte a vuestro tiempo reservada. Ya tan alto principio en tal jornada, que puede ser una alusión a la batalla de Lepanto, efectivamente, os muestra el fin de vuestro santo celo y anuncia al mundo, para más consuelo, un monarca, un imperio y una espada. La monarquía católica universal. Ya el orbe de la tierra siente en parte y espera en todo vuestra monarquía, conquistada por vos en justa guerra. Una justificación ideológica de la política de Carlos. Que, Rosal, porque que a quien ha dado Cristo su estandarte, es una idea mesiánica, ¿no? El imperio al servicio de la providencia divina. Que a quien ha dado Cristo su estandarte, dará el segundo más dichoso día en que, vencido al mar,
y aquí puede estar efectivamente la alusión a la batalla de Lepanto, venza la tierra. El argumento, bueno, digo rápidamente, el argumento que se utiliza para justificar que este poema, este soneto, se refiere a la batalla de Lepanto y no a Mühlberg, como hubiera podido ser, es que que este poema parece que deriva de un poema latino que compuso un poeta granadino que vivía en Granada, que es un caso muy curioso porque es un poeta que se suele llamar Juan Latino, Juan de Sesa, que era un esclavo africano del duque de Sesa y fue el primer catedrático universitario de origen africano en España. Se educó, el duque de Sesa se preocupó de su educación, se ve que el hombre tenía luces y llegó a ser catedrático en la Universidad de Granada. Era un esclavo africano en su origen. Es un caso verdaderamente llamativo. Entonces él escribió un poema sobre Lepanto y parece ser que este soneto, según la investigación del profesor Maurer, está inspirado en el poema de Juan Latino. Y eso explicaría que se pueda afirmar con bastante seguridad que está escrito con motivo de la batalla de Lepanto y no de alguna de las victorias de Carlos. Bueno, ¿por qué? Más cosas de Hernando de Acuña. Si pasamos la hoja, veremos el poema con el que al parecer tenía la intención de cerrar su colección poética. El primero es una dedicatoria a su majestad, que ya hemos leído. El último sería este epigrama a la muerte del emperador Carlos V, en el que habla la fama. Y en el que hace un recuento, primero empieza hablando de la virtud heroica de Carlos V, de esta concepción de Carlos V como héroe muy interesante. Hay un libro del profesor Checa Crema dedicado precisamente a esto, ¿no? La construcción de Carlos V como héroe, ¿no? Entonces empieza hablando las primeras estrofas de la virtud heroica de Carlos V y luego hace un repaso por sus campañas militares, ¿no? Va nombrándolo en Italia, contra los luteranos, contra los otomanos, etc. Va haciendo un repaso muy sintético, desde luego, y acaba mencionando al sucesor, a Felipe II, porque claro, Hernando de Acuña vive hasta 1580. Vive mucho más que... también Hurtado de Mendoza vive hasta el 75, si no recuerdo mal. Hernando de Acuña, o sea, conocen los tiempos de Felipe II. Entonces, él ya tiene, evidentemente, quiere dejar constancia también de su fidelidad al sucesor, ¿no? Al rey Felipe II. Bueno, pues curiosamente, estas estrofas que aquí he puesto son aprovecha Hernando de Acuña una serie de estrofas que había escrito en una ocasión diferente. Hernando de Acuña, a ver, Carlos V era muy aficionado a un libro que de finales del siglo XV, se publicó por primera vez en 1483, que es este Le Chevalier de Libéré, el caballero, en la traducción española, determinado, es decir, decidido. Yo entiendo que quiere decir decidido, atrevido, que se enfrenta a los peligros, ¿no? Le Chevalier de Libéré. Al menos Acuña lo interpretó como determinado en ese sentido que yo le doy. Es un libro que surge en el mundo borgoñón, en el mundo en el que se educa Carlos V. Es un libro, bueno, que habla de los duques de Borgoña, menciona algunos de los duques de Borgoña, creo que es Carlos el Temerario, si no me equivoco, y en el que fundamentalmente lo que se plantea es una especie de recorrido que hace una persona a la que el texto llama el autor, un recorrido de su propia vida que hace una persona desde el territorio al que ha llegado, que es la vejez. O sea, hace un recorrido de su vida y ese recorrido le sirve o le ayuda a prepararse para el combate definitivo,
que es el combate contra la muerte. Así que es un libro que digamos que mezcla lo caballeresco, ya se ve, ¿no?, desde la portada, ¿no? Mezcla ese espíritu caballeresco del servicio de las armas, de la aventura, del heroísmo, por una parte, y por otra parte esa idea cristiana de la preparación para la muerte. Esos dos son los elementos, digamos, nucleares del libro. Entonces, ese era un libro predilecto de Carlos V, que seguramente había leído desde niño. Tanto es así que cuando se retira a Yuste, se lleva 2 copias, una en francés y otra, las 2 manuscritas, y otra en la traducción que hizo Hernando de Acuña. Pero esa traducción seguramente sabemos que la hizo por encargo del propio Carlos V, del que se dice, y es una noticia que parece bastante fidedigna, que primero había hecho él la traducción del francés, en la lengua del poema y en la lengua materna de Carlos V, la traducción del francés al castellano en prosa, lo había hecho el propio Carlos V. Lo dice un secretario suyo, no es un invento de un erudito moderno, lo dice un secretario suyo, en una carta latina. Y luego le pidió a Acuña que esa versión en prosa castellana que había hecho Carlos V, con ayuda seguramente de alguien, quizá del propio Acuña, la pusiese en verso. Y conservamos el manuscrito que se llevó Carlos V a Yuste, de ese poema. Esta es la primera hoja. Es un manuscrito que ahora se conserva en la Biblioteca Nacional, el manuscrito 1475, que está ricamente ilustrado, con imágenes de gran calidad y que ayudan a entender el texto, ¿no? Si leemos la primera de las estrofas: en la postrera sazón del año y aún de mi vida, una súbita ocasión fue causa de mi partida, de mi casa y mi nación. El autor es la figura que tenemos, digamos, a la izquierda de la imagen. Ese es el autor. Yendo solo mi jornada, a mi memoria olvidada despertó mi pensamiento. Pensamiento es la otra figura. Entonces, aquí está todo el juego del alegorismo medieval. En la literatura francesa es muy, digamos, bueno, en toda la literatura medieval, ¿no? Desde el Roman de la Rose, pues ahí todo ese juego del alegorismo medieval es lo que sustenta literariamente, junto con los temas que he mencionado antes, el desarrollo del poema, ¿no? Entonces, yendo solo mi jornada, a mi memoria olvidada despertó mi pensamiento, renovando el tiempo y cuento de la mi niñez pasada. Entonces hace un repaso de su vida, de los momentos culminantes de su vida, y todo eso, como he dicho antes, como preparación para ese combate último y definitivo, que es el combate con la muerte, ¿no? Y aquí lo tenemos, aquí tenemos ya al autor en su lecho de muerte, acompañado de entendimiento, que le está dando los consejos finales, ¿no? Aquí arriba hay unas letritas que dicen: tanto ha sufrido. Tanto ha sufrido es el lema que utilizaba el autor del poema francés, Olivier de la Marche. Es precisamente el último verso del poema, a quien se ofrece por el que tanto ha sufrido, Olivier de la Marche. Y esta es la última imagen del texto: el caballero que se enfrenta a la muerte, que utiliza como escudo lo que parece la tapa de un ataúd o de un sarcófago, ¿no? El caballero que se enfrenta a la muerte, bueno, todo eso nos recuerda a las danzas de la muerte, las coplas de Manrique, toda esta temática que está con tanta fuerza se impone en la literatura de finales de la Edad Media, ¿no? Bueno, pues a lo que iba, que he hecho un rodeo. Estas estrofas que he leído antes, ¿no?, de Hernando de Acuña, son en realidad el aprovechamiento que él hace de una serie de estrofas de esta traducción de Chevalier de Liberé, del Caballero Determinado, ¿no? Aquí las tenemos. Si se comparan, si tenemos tiempo de hacer la comparación, veríamos que lo que aquí
tienen en el libro varias poesías de 1591, en realidad está sacado de aquí. Esto no lo he averiguado yo, esto ya se sabe. Me estoy limitando a recoger lo que se sabe, ¿no? Y efectivamente, pues, se hace el recuento. Incluso el texto que hay aquí es mejor que el que yo les he copiado. Yo les he copiado el texto, lo he sacado, confieso mi pecado, de internet, ese texto, para evitar, pues no tenía tiempo de teclearlo, y yo creo que hay algunas erratas, que leyéndolo aquí se entienden mucho mejor. Leyéndolo aquí se entiende mucho mejor. Bueno, pues en definitiva, porque ya es tiempo sobrado de acabar. Este poema es curioso, ¿no? Que al final de su vida, Carlos V se vaya a Yuste, entre otros textos, llevándose este poema, ya digo, en la versión francesa y en la versión castellana, ¿no? Eso le da esa dimensión humana, precisamente, ¿no? que hemos señalado antes, y está claro que cuando ya se acerca esta etapa final de su vida, tras sufrir la derrota ante el empuje de los príncipes protestantes, y ya encara la abdicación en 1555 o 56, porque la hace en varias fases según las diferentes, títulos, ¿no? Según los diferentes títulos de los que ostentaba. Cuando ya encara esa abdicación, cuando ya se retira a Yuste, pues la imagen que él quiere legar y que los poetas que lo acompañan de alguna manera, como es Hernando de Acuña, quieren legar a la posteridad, es la de que alguien cuya gran victoria no han sido todas esas campañas militares, ¿no? Sino que ha sido el vencerse a sí mismo y el vencer a la muerte mediante la fama que ha ganado con sus gestas, con sus hazañas. Ese es el sentido realmente del poema de Hernando de Acuña, ¿no? Y me parece que puede ser un buen colofón para cerrar esta breve presentación de cómo enfocaron los poetas del momento, estos 5 poetas al menos, cómo enfocaron, que están muy cerca de él, como hemos visto, sobre todo algunos de ellos en particular, cómo enfocaron el tratamiento de la política imperial e incluso de la persona misma del emperador, con vistas a legar o dejar una imagen suya a la posteridad. Muchas gracias por su atención. Bien, pues muchas gracias por tu intervención, por tu explicación o desarrollo al menos de algunos de los temas de la poética del siglo XVI, en este caso concreto vinculado al mundo imperial. Y si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer alguna exposición o tiene alguna curiosidad, creo que es el momento de hacerlo. Yo simplemente agradecerle mucho la conferencia, que me ha entusiasmado la conferencia, y en concreto la égloga tercera de Garcilaso termina La voz a ti de vida. Ese es el título de una obra de Pedro Salinas, una magnífica obra de Pedro Salinas. Eso es lo que yo quisiera un poco señalar, ¿no? Está dedicada, la égloga esta está dedicada a María Osorio Pimentel. Sí, pues ha hecho muy bien en señalarlo, porque es una muestra de cómo la poesía de Garcilaso pues, ha inspirado, ¿no? a los poetas posteriores y en particular a Pedro Salinas. En fin, ahora que estamos ya en casi los fastos del 27, que ya se avecinan,
es un buen momento de recordarlo. Los 500 años de la boda de Carlos V, pero es que además de los Salinas fue catedrático en la universidad de aquí de Sevilla. Ya la universidad le ha dedicado un aula a la generación del 27, la Facultad de Filología reciente. Ya tenemos aula a la generación del 27, precisamente en conmemoración de todo esto que viene ahora. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarle, No sé. el micro no funciona. Quería preguntarle la influencia, usted ha comentado que tiene influencia del Renacimiento italiano. Si había también en algún sentido influencia anterior de la Liga Castellana, como José Manrique o Marqués Santillana, o Juan de Remo, en la escultura o en algún tipo de tema A ver, precisamente en el tema de las armas y las letras se suele recordar una frase que dejó escrita Marqués de Santillana, que viene a decir algo así como que la pluma no embota la lanza, ¿no? Cuando defendía Marqués de Santillana, ancestro de Garcilaso, ¿cierto? defendía esa convivencia, esa armonía entre las armas y las letras. O sea que no es un tema nuevo del Renacimiento, sino que tiene hunde sus raíces ya en este mundo de la Edad Media tardía, en la que el humanismo y la defensa de las letras va ganando terreno, poco a poco, en España, en otros lugares con mayor ritmo. Y luego, desde luego, Manrique, claro que sí. Manrique fue un poeta editado una y otra vez en el siglo XVI y fue leído prácticamente, yo diría que por todos. Prácticamente por todos. Así que Juan de Mena es un ejemplo de poeta letrado ya en el siglo XV. Que también se puede efectivamente considerar una figura premonitoria, ¿no? de los poetas del siglo XVI, a que quizás en este aspecto el que se le puede parangonar mejor es Fernando Herrera, ¿no? por esa dedicación, en este caso sí, verdaderamente exclusiva a las letras, ¿no? Así que no hay un corte con las letras medievales en absoluto, eso ya, y en concreto con la poesía, no lo hay. Eso nos lo enseñó hace tiempo José Manuel Blecua, el gran maestro, ¿no? Blecua, padre, como se suele decir, para distinguirlo del que fue luego director de la RAE, ¿no? Y gran lingüista. O sea, esa continuidad de la cultura medieval, de las letras medievales en el Renacimiento está plenamente asegurada. Y el Olivier de la Marche es un buen ejemplo. La traducción de un poema de 1483, no solo por Fernando de Acuña, también otro poeta que habríamos podido mencionar aquí, Jerónimo de Urrea, otro poeta que está muy cerca del emperador y también podríamos haberlo mencionado, también hizo una traducción de ese mismo texto. Parece que en competencia, ¿no? con la traducción de Acuña. Yo simplemente, Sí, ahora funciona, yo simplemente había levantado la mano porque desde aquí no se veía y creía que no había ninguna otra. Quería preguntar simplemente el significado de dos palabras, lo dejo en una, es para que no flote en el ambiente, ya sabes, se puede figurar, ¿no? Me lo imagino. Oputos de nosotros, porque claro, es una palabra poco poética, pero en este caso creo que tiene una explicación. Algo has dicho. Bueno, ya digo que probablemente será un poquito deslenguado, ¿eh? No entremos.
Yo creo que ahí, bueno, justo tiene el sentido de lo que en la época se decía sodomita pasivo. Sodomita pasivo. Entiendo que ese es el sentido. ¿Alguna pregunta más? Pero claro, es una forma casi, digamos, de autorreferencialidad humorística por parte de Hurtado Mendoza, pero es que Hurtado Mendoza hay que leerlo, Hurtado Mendoza para ver las cosas que dice en otros poemas también. Porque él, y ya con esto, él era un poeta que se inspira en la poesía italiana contemporánea, pero no solo en la parte, digamos, petrarquista, amorosa de la poesía italiana contemporánea, sino en otros autores de la poesía italiana contemporánea que tiran por otros derroteros distintos, ¿no? Casi diríamos antipetrarquistas. O sea, tiene poesía en la que el humor pues, linda con la obscenidad, etcétera, etcétera. O sea que, pero esa poesía de Hurtado Mendoza solo circuló manuscrita en el siglo de oro. Cuando en 1610 se imprimió la poesía de Hurtado Mendoza, quizá con alguna colaboración de Cervantes, por cierto, no se incluyó esta vena, digamos, antipetrarquista, vamos a dejarla ahí. Es que dice que espere. Sí, ya. ¿Ya? Bueno, en primer lugar yo quería dar las gracias a Juan por esta magnífica lección y también felicitarle porque ha tenido mucha valentía y mucha osadía en meterse en un tema tan complicado y tan ambiguo como es el de las armas y las letras, ¿no? Estamos acostumbrados en la historia literaria siempre a manejar unos tópicos que cuadran generaciones, épocas y tal. Pero bueno, en cuanto uno pone la lupa en un sitio ve que hay muchas más ambigüedades y muchas más contradicciones de las que aparenta el bloque, ¿no? Esto me recuerda a un pasaje de Guzmán de Alfarache que dice que todos los prados de lejos son verdes, ¿no? Y cuando uno se acerca, pues resulta que aquí hay una piedra y hay un alacrán y no te puedes sentar en ningún sitio, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa con las armas y las letras, ¿no? Y esa supuesta generación de petrarquistas, que me parece que fue Zamora Vicente, ¿no? El primero en los años 40, el que intentó acoplar los conceptos de Petersen, ¿no? De la generación literaria a estos hombres del Renacimiento, pues es verdad que estos poetas se parecen muchísimo a muchas cosas. De hecho, hay composiciones compartidas entre ellos, traducciones, que no se sabe la autoría precisamente entre Acuña, entre Cetina, entre Hurtado de Mendoza, es decir, que sí, que son un bloque en cuanto a la renovación del lenguaje poético, está clarísimo. Pero su actitud respecto a la guerra es, o a la milicia en general, o a la poesía áulica todavía más en general, es diferente, yo creo, ¿no? Porque Garcilaso verdaderamente se ve incómodo, ¿no? O sea, él está siempre reticente, diciendo que bueno, que me dejen, que yo me dedico a mis cosas, el amor, pero el amor en la poesía, entiendo, renacentista se ve como una forma de conocimiento de sí mismo, ¿no? De introspección y tal, que me dejen de historia, o sea que esta es mi vida con la que me gano la vida de continuo y tal, y por otra parte está mi intimidad. Pero eso no se manifiesta tanto en los demás, ¿no? En Acuña, desde luego, y en Cetina, pues casi tampoco, ¿no? Porque además, incluso en esa composición que tú traías, pero que al final no has leído, hay como diciendo, yo no voy a cantar la guerra, pero aprovecha y la canta, ¿no? Es la figura esta de la preterición que va muy acompasada con la recusatio, es decir, yo no voy a cantar la guerra, voy a cantar el amor, pero ya de paso digo todas las hazañas que hizo Carlos V, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, en definitiva lo que quería era comentar eso, ¿no? Que has puesto el dedo en la llaga en un tema que parece que funciona al unísono, ¿no? Todos los poetas cantan al amor, ahora tomando ahora la espada, ahora la pluma, ¿no? En la frase que siempre quiere simbolizar todo eso, pero que en el fondo es mucho más complejo y más ambiguo. Y el caso de Hurtado de Mendoza, claro, también esa parte, porque él es bernesco, como has dicho, ¿no? Antipetrarquista, pero al mismo tiempo petrarquista. Y sobre todo, también has dicho
que depende del camino que se coja, del género literario en el que uno se instale mentalmente, la fuerza del género es determinante para llevar en una dirección o en otra, ¿no? Y eso lo tienen todos los poetas. Al final, como decía Alberto Brecua, siempre he recordado, son las estrofas las que hacen escuela y no los poetas, ¿no? Es decir, que hay, pues eso, depende de la dirección genérica que tome. Lo que pasa es que como están ellos inventando y experimentando, a veces tienen que hacer esas figuras correcciones, ¿no? De a dónde me llevo la pluma mía, que yo lo que quiero es hacer esto y no lo otro, que lo utiliza también Cetina, creo, en varias ocasiones. Bueno, en definitiva, decir que felicidades por haberte metido en ese tema, que me parece que es bastante más complejo de lo que se suele tratar, ¿no? Que no puedo añadir nada. Como he dicho antes, hablar de este tema estando aquí bebiéndote, bueno, pues era un atrevimiento por mi parte y bueno, pues ya ven cómo en un momento nos ha dado todo el andamiaje conceptual del asunto, ¿no? Porque puede hacerlo. Bien, con esto terminamos la sesión de hoy. Hacemos de nuevo un pequeño descanso la semana que viene, porque la feria, lógicamente, es la feria, y ya después de la feria encaramos ya la recta final de este ciclo con 3 conferencias en los 3 miércoles sucesivos que suceden al miércoles de feria. Empezamos, por tanto, de 15 días después del que estamos, dentro de 15 días volveremos a vernos los que quieran disfrutar de las intervenciones que aquí hacen los distintos especialistas que han sido convocados a este ciclo sobre la relación entre Sevilla y la boda del emperador. Muchas gracias y hasta otra ocasión.